Hola, 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 hispanófilos e hispanófilas. Bienvenidos al próximo episodio de Süleymanoğlu Habla, el podcast que grabo para practicar español. Soy Süleymanoğlu. Hoy vamos a leer la biografía de Luis I de España, llamado El Bien Amado, El Liberal o El Breve, porque fue rey de España durante solo 222 días, lo que convierte a su reinado en el más efímero de la historia de España, sin contar el gobierno iure uxoris de Felipe I de Castilla. Ahora vamos por la biografía. Luis I de España. Luis I nació en Madrid en agosto del año 1707, siendo el primer hijo de los reyes de España, el Borbón Felipe V y su esposa María Luisa de Saboya. Por tanto, una vez superada la contienda de sucesión que enfrentaba a Felipe V y su abuelo Luis XIV de Francia contra las potencias europeas, principalmente Austria, Inglaterra y Holanda por el trono español. Guerra de Sucesión Española 1701-1714, era el claro sucesor en la línea directa al trono. Síntesis biográfica. Siendo todavía niño, quedó huérfano de su madre, María Luisa, en 1714, y Felipe V volvió a casar con Isabel de Farnesio. No obstante, la sucesión estaba asegurada tanto por Luis I como por sus otros hermanos, fruto del primer matrimonio de Felipe V, Felipe Pedro, que también murió joven, 1712-1719, y Fernando, futuro Fernando VI, 1713-1759. Tuvo otro hermano que solo vivió 7 días, en 1709. Con Isabel de Farnesio, Felipe V tuvo más hijos: Carlos, futuro Carlos III, 1716-1788, Francisco, 1717, Felipe, 1720-1765 y Luis Antonio, 1727-1785. Isabel de Farnesio espolearía la política de su esposo Felipe en Italia para encontrar tronos para sus hijos, aparentemente alejados de la sucesión en España. Pero Luis era un niño débil, cuya infancia había sido triste. Su madrastra, Isabel de Farnesio, lo tuvo en poco estima, y su tutora, la princesa de Ursinos, le aplicó una formación severa que contribuyó a ahondar en su melancolía. El pueblo, no obstante, lo quería y se le empezó a conocer como el Bien Amado. Siendo aún un adolescente, en 1722 contrajo matrimonio con Luisa Isabel de Orleans, princesa francesa 3 años menor que él, y que no despertaba las simpatías de la corte, dadas sus extravagancias y costumbres. El 9 de enero de 1724, sorprendentemente, Felipe V abdicó en su hijo y se retiró al Palacio de la Granja. Las guerras en Italia, promovidas por su esposa Isabel de Farnesio y su ministro Alberoni, habían resultado un fracaso, a pesar de los éxitos iniciales como la conquista de Sicilia y Cerdeña. Pero la derrota naval de Passaro, 1718, puso punto y final a las ambiciones italianas de los Borbones españoles de momento. Cansado de las políticas hispanas, Felipe V abdicó, seguramente con la esperanza de que la débil salud de su sobrino Luis XV favoreciese su acceso al trono francés, que le estaba vetado si mantenía la corona española, merced a lo acordado en el Tratado de Utrecht. 1713. Reinado. El reinado de Luis I, aunque supervisado por su padre Felipe V,
Tuvo un comienzo esperanzador, en la medida en que sus consejeros orientaban al rey hacia una política más activa en América para desestimar las costosas y delicadas empresas italianas y europeas. También se contempló un descenso de la influencia francesa en la corte, mucho más importante en época de Felipe V. Ambiente político. Sus amistades con algunos nobles españoles le posicionaron políticamente con el tiempo con el llamado Partido Español en pugna contra el Partido Francés de su padre y el italiano de la reina Isabel. Muchos historiadores españoles han querido ver que, de haberse consolidado su reinado, su política se hubiera decantado claramente por un gobierno pacífico y nacional al gusto de lo deseado por el pueblo llano, como el que posteriormente tomaría su hermano Fernando, tratando de evitar el desbarajuste que supuso la segunda parte del reinado de su padre. Muerte. La fortuna se volvió contra el recién elevado rey, que enfermó de viruela en agosto del mismo año. La medicina de la época se mostró sin medios para atajar la enfermedad y aproximadamente un mes después, Luis I falleció en Madrid sin descendencia. Su esposa retornó a Francia y Felipe V retomó las riendas del Estado en lo que se ha conocido como su segundo mandato entre 1724 y 1746. Y nada más. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo. Chao.